Ok, jóvenes, y continuamos. Si ya se dieron cuenta, este video es muy corto y es porque las ideas son bastante sencillas, es más de intuición y un poquito de imaginación, más que de fórmulas. Así que vamos a cubrirlo y empezamos hablando, bueno, definiendo qué son las transformaciones geométricas. ¿Qué son? Diremos que son cambios que hacemos sobre figuras geométricas para crear otras bajo ciertas reglas. Es decir, yo les doy una figura, les doy un set o un conjunto de reglas y con eso ustedes pueden generar otras figuras. Veamos un poquito más al respecto. Vean ese dibujo. Tengo un pequeño triángulo en color verde abajo que se convirtió en un triángulo más grande en color gris, arriba y a la derecha. Y hay ahí unas líneas punteadas que lo que me están diciendo es la dirección que debían cumplir cada uno de los vértices. Eso sería un ejemplo de una transformación geométrica. Si yo les proporciono la figura original, que es el triangulito verde, y les doy las líneas punteadas, ahí lo que les estoy pidiendo es dibujen un triángulo que tenga la misma forma del pequeño con un mayor tamaño, que los vértices se mantengan en esas líneas. Esa habría sido la indicación y con esa indicación ustedes habrían podido deducir el triángulo gris. Bueno, con un poquito más de información, eso solo es ilustrativo. A ver, tipos. ¿Qué tipos de transformaciones geométricas hay? Vamos a llamar a las primeras isométricas. Isométricas hace referencia a movimiento directo y vean la definición que proporciono. Dice que se mantiene el tamaño y la forma original, es decir, solo se desplaza. ¿Cómo así? Veamos un dibujo. Ahí yo tengo ¿qué tipo de polígono es ese? Un hexágono. Tengo un hexágono. ¿Y qué pasa entre el hexágono blanco y el hexágono celeste? Simplemente los cambié de lugar. Todo mantiene exactamente la misma forma y mismo tamaño. Ojo con esos dos conceptos de forma y tamaño que son importantes, ¿sí? Me dice que se mantiene el tamaño, lo puedo ver, y se mantiene la forma, ¿sí? Los dos son, en este caso, idénticos. Solo los moví. ¿Cuál pudo haber sido aquí la indicación? Tengo el hexágono en color blanco, la indicación es muévanlo en dirección noreste, es decir, arriba a la derecha, 5 centímetros, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tomar cada uno de los puntos que conforman el hexágono, o los vértices para que sea más fácil, y moverlo 5 centímetros en dirección de 45 grados, es decir, en una diagonal perfecta hacia arriba a la derecha. Y con eso habría sido suficiente. ¿Por qué? Porque no lo distorsioné, no lo cambié, solo lo moví del lugar. En otro lado, en otro punto del espectro, tenemos transformaciones isomórficas. A ver, veamos cómo están construidas las palabras, que de paso puede ser útil para la sección de lenguaje. Isométrica. Iso hace referencia a igual. Mantener algo igual en este caso sería la acepción semántica correcta. Y me dice iso, es decir, mantener algo igual. ¿Y qué tiene acá? Métricas, medidas, mantener las mismas medidas. Eso es lo que logré de aquí para acá. Ahora bien, vean esta otra, es isomórfica. ¿Qué es morfo? ¿Qué es morfología? ¿A qué viene morfo, el sufijo morfo? Forma. Entonces, isomorfo, ¿qué va a hacer? Que mantiene la forma original. Vean la diferencia entre estas dos definiciones. En la primera manteníamos forma y tamaño y en la segunda solo forma. ¿Qué es lo que cambia? El tamaño. ¿Sí? Ustedes ya conocen las reglas que aplican para triángulos semejantes y congruentes. Utilizando esos conceptos, ¿qué sería una transformación isométrica? Solo moverlo de lugar, es decir, la figura original y la figura final son perfectamente iguales o en esta jerga de triángulos diríamos que son congruentes. Mientras que si son isomórficas, ¿qué vamos a decir? Y aquí justo estoy utilizando un triángulo, que entre la figura original y la figura final
lo que se mantiene es la forma, es decir, esas dos figuras tienen una relación de semejanza. Tienen la misma forma, pero medidas distintas. Es decir, esta misma forma yo la puedo multiplicar por 10, por 1000, por 3 y obtener una figura que va a tener la misma forma, pero diferente tamaño. Eso sería isomórfica. Ahora bien, hay otro tipo de transformaciones y son las reflexiones. Para las reflexiones quiero que piensen en términos de simetría. De nuevo, es uno de esos conceptos difíciles de definir, pero que están en la mente de todos nosotros, están muy presentes de forma intuitiva. Hacer un reflejo va a generar simetría. Para que se entienda, veamos esta imagen. Y voy a decir que mi figura original era el triángulo verde, esa línea punteada es un eje de simetría, y lo que yo quería era reflejar, reflexión viene de eso, hacer un reflejo del triángulo verde utilizando a quién como espejo, utilizando esa línea punteada. Ese será mi eje de simetría, ¿sí? Y se genera el triángulo de la derecha. Vean el orden de los puntos, dónde está A, dónde está B y dónde está C. ¿Por qué? Porque tienen que estar a la misma distancia del eje de simetría. Esa es la lógica. Si esto es simétrico, la distancia de A al eje de simetría, de A', es el mismo que del eje de simetría hacia A. Del eje de simetría hacia B va a ser la misma medida que del eje de simetría hacia B'. Y de aquí hasta C' va a ser la medida de aquí hasta C. La relación entre estos tres es la misma que entre estos tres. ¿Qué hice? Solo reflejarlo. Imaginar que la línea punteada fue un espejo. Ejercicios. Tengo esa figura y vean la pregunta. ¿Cuál de las siguientes figuras no es el resultado de una transformación isométrica de la figura de la derecha? Doy esas 4 opciones y aquí obviamente, bueno, ya saben, toman foto, toman screenshot, lo resolvemos después, lo discutimos después, ustedes lo intentan ahorita, pero ¿cómo vamos a abordar esta pregunta? Pues en primer lugar hay que regresar a los apuntes que tomamos y ver qué es isométrico, y eso sería suficiente para saber cuál de estas 4 opciones es la correcta. ¿Cuál es la que no es resultado de una transformación isométrica de la figura original en color azul? Finalmente, vean esa figura y dice, si la figura de la derecha se refleja respecto al eje vertical y luego respecto al eje horizontal, ¿qué se obtiene? Y tenemos esas 4. De nuevo, tomen foto, aquí no les pido que tomen nota. Aquí estrictamente les voy a pedir que tomen foto para mantener el orden de las figuras que les estoy mostrando. Y bueno, eso, una vez más, lo discutiremos en la sesión sincrónica.